Bienvenidos a este nuevo episodio de Euforia. Hoy tenemos a un invitado muy especial y hoy vamos a estar hablando de un tema que pienso que es bien importante en las empresas, porque siento yo que los líderes son los que deben de dar ese ejemplo a las personas que están a su cargo, ya que ellos son los que direccionan para dónde es que va ese barco. Y cuando no dan ejemplo de lo que están diciendo, entonces empiezan a perder credibilidad. Y esto se va empezando a ver reflejado en los resultados de esa compañía. Iván, bienvenido. Hola Esperanza, buenas tardes, muchas gracias. Iván, contémosle a las personas quién eres tú y por qué eres autoridad en compartirnos hoy sobre este tema tan relevante para las empresas. Esperanza, soy Iván Henao, soy consultor en una compañía que se llama 360 Consultores. Trabajamos con B2B y trabajamos mucho en el mercado retail e ISPs. ¿Por qué les puedo hablar de liderazgo? Porque llevo más de 22 años de carrera, porque vengo de ser director comercial de distintas compañías, porque vengo del mundo corporativo, siendo líder de equipos de alto rendimiento, pero también cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Hoy en día nos enfocamos en ayudar a construir estos equipos y nos enfocamos en cómo un líder puede desempeñarse mejor, sin frustrar a sus equipos, pero sobre todo sin frustrarse él. ¿Cómo puede realmente desarrollar ese liderazgo? Muy bien, ¿por qué crees tú que muchas veces los empleados, los colaboradores pierden credibilidad en la persona que está a cargo de ellos, que los está liderando? Esperanza, esa confianza no se pierde de un día para otro. Esa confianza se va perdiendo poco a poco. Eso es como una cuenta de banco. Si tú todos los días sacas y no ingresas, pues llega un punto en que la cuenta queda en cero. Que es muy importante y en que fallamos muchas veces como líderes. Pensamos que liderar es controlar, pensamos que liderar es simplemente una figura de autoridad y comienzan algunas incoherencias. El ser un buen empresario, el ser un estratega, el tomar decisiones no te hace buen líder. Para ser un buen líder necesitas una pizca adicional y es la confianza de tu equipo. ¿Cómo se va perdiendo? Cuando el líder simplemente no cumple lo que promete, cuando el líder no es ejemplo de lo que pregona. Yo no puedo exigirle a mi equipo, los espero a las 7 de la mañana, pero llego a las 8. Yo no puedo decirle a mi equipo, trabajemos en equipo cuando soy autoritario, cuando simplemente tomo las decisiones yo. Esto hace que se vaya disminuyendo poco a poco. Y cuando el equipo pierde la confianza en ti, pues estás perdiendo todo. Pero hay detonantes y hay síntomas que los empresarios pueden entender. Y estos síntomas nos van mostrando hacia dónde va el equipo y hacia dónde se está dirigiendo. Uno de los mayores síntomas que podemos ver es cuando tu equipo no te debate, cuando tu equipo simplemente cumple instrucciones. Ese síntoma hace que comiences a cuestionar cómo está mi liderazgo. Bueno, hay mucha tela para cortar. Muchísimo. ¿Tú piensas que después de que un líder pierde como esa autoridad, ese liderazgo en su equipo de trabajo, sea fácil volver a recuperar? O tal vez ya es mejor cambiar de equipo de líder. No, no es fácil, pero sí se puede recuperar. ¿Cómo? ¿Qué es importante? Que los líderes cumplan con su palabra, que tú como líder realmente fomentes lo que estás diciendo, pero que tú también lo hagas. Cuando el líder simplemente se limita a dar órdenes y a no hacerlo, y a él no acompañar, nunca lo va a lograr. Pero si el líder de verdad decide transformarse, si el líder de verdad decide cambiar y decide acompañar a su equipo, va a volver a recuperar la confianza de su equipo. Pero ojo, siempre cumpliendo lo que promete. Es muy importante. Yo pienso que ahí tiene mucho que ver también la personalidad de esa persona, de ese líder a nivel interior.
¿Cómo puede él empezar a Sí, trabajarse él sí. mismo para poder dar ese ejemplo y ser coherente con su equipo de trabajo? Esa coherencia no es fácil de tener, pero es un trabajo que debe hacer él primero. Es un trabajo que es interno. Esa coherencia debe fluir y debe ser natural. Tú sabes que cuando las personas queremos hacer las cosas impuestas o fingidas, se nota. Cuando la persona realmente decide cambiar, decide acompañarse él. En el episodio pasado hablábamos un poco de cómo deben ir cambiando y aplica para los líderes. Debes entender que como líder necesitas un acompañamiento. Líder no es el que llega a imponer. Líder es quien sabe llegar a las personas. Líder es quien aprende a leer a su equipo. Líder es quien guía a su equipo, no simplemente el que impone. Líder es el que acompaña y líder es el que forma. Pero para poder formarte tienes que formar tú. Para poder guiar, debes ser guiado primero. Y ahí es donde hay una capa gigantesca, porque poco a poco lo puedes lograr. Hay empresarios modelo donde decidieron tomar, estudiar coaching, hacer distintas cosas, donde ha mejorado su propia estabilidad y donde aprendió a ver cómo puede guiar mejor a su equipo. Hay empresarios que deciden entrar a estudiar psicología, que deciden entrar a estudiar otras cosas. Yo siempre les digo, nosotros estamos en constante movimiento, pero siempre estamos vendiendo. Desde el cargo donde estés, siempre estás vendiendo. Y vender no es para cualquiera. Vender lo debes amar y vender lo debe hacer alguien que lo sabe hacer. Entonces, el líder en su momento debe aprender a guiar a sus personas. Su equipo no debe hacer simplemente necesito esto así. El por qué. ¿Por qué tu equipo necesita esa guía? ¿Y por qué tú como líder eres esa persona para guiarla? Los líderes debemos entender que nuestros equipos necesitan una hoja de ruta, pero que esa hoja de ruta debe ser coherente. No es simplemente venir a imponerles información. Es el por qué lo vamos a hacer y el para qué lo vamos a hacer. Entendamos eso y es así con la coherencia y con estas palabras que te digo de por qué y para qué, donde vamos complementando y el líder puede ir ganando de nuevo esa confianza de su equipo. Tocaste algo muy importante, es que no siempre se está vendiendo y yo pienso que aparte de venderle a los clientes, también la empresa se le está vendiendo a sus colaboradores. Claro, es la venta interna, Ajá, es la venta interna. y ahí está el reto. Ese es el reto más grande. Nosotros podemos tener, y mira, he visto compañías con un producto exitoso, con buena facturación, pero sienten que no avanzan y el problema va rondando por el liderazgo, de cómo vendes esa compañía al colaborador, de cómo desde tu liderazgo realmente tu equipo te cree y realmente tu equipo... Hay una pregunta que yo los invito a que nos hagamos y es, ¿un equipo motivado trabaja mejor que un equipo atemorizado? Total. Ahí está. Motivemos a nuestros equipos de manera diferente. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo los llevamos? Formémoslos, guiémoslos. La motivación se da de varias formas. Hay líderes y hay empresarios que piensan que la mayor motivación es tienes un buen salario. Mm, Por eso cuando hablamos de aprender a leer a la gente es tan importante. Resulta que tenemos colaboradores que necesitan más el salario emocional que el salario económico. mm. Y es importante aprender qué necesita cada uno de nuestros colaboradores. Y eso no quiere decir que cuando tu compañía tenga 2.000 colaboradores los tienes que conocer paso a paso. Pero sobre todo cuando estás en pleno desarrollo debes conocer a todo tu equipo y debes aprender a leer a las personas y qué es lo que realmente motiva a tu equipo. Volvemos al capítulo anterior. Estructura. La estructura te ayuda a eso. Cuando tienes un personal de formación, cuando tienes personal que te ayuda en recursos humanos, allí es donde vamos viendo cómo todo va encajando. Mira que son piezas que encajan perfectamente. Y allí es donde tenemos cómo motivar a nuestro equipo. Es entender qué los mueve. Tenemos gente que los mueve el dinero, pero tenemos gente que no. Tenemos gente que necesita
esa felicitación pública. Tenemos gente que necesita ese aplauso público, pero también tenemos gente que a quien le vas a dar ese regaño lo necesita en privado, porque si lo haces público acabas con la persona. Entonces es ir entendiendo a nuestro equipo, como hay a quienes simplemente les resbala. Y dicen, desde que a mí me paguen cumplido, estoy contento. Es eso, conozcamos nuestros equipos, aprendamos un poquito de ellos y sobre todo hay algo que es fundamental y es valoremos sus opiniones. Miremos cómo sus opiniones. Tratemos de que si nosotros decimos esto es un equipo, realmente hagamos un equipo. Esa es la mejor forma de motivar. ¿Y qué consecuencias se pueden ver exteriorizadas por ese equipo interno que no está totalmente compaginado y conectado con ese líder? Es que cuando no conectas con tu equipo, las cosas comienzan hacia atrás ¿Cómo? y ¿Cómo se va será eso? notando. Eso. Una reunión de equipo y les pedimos a ellos, les pedimos denme ideas, pero todos prefieren quedarse callados. Estás acostumbrado a una confrontación con tu equipo y de un momento a otro se acaban. Tu equipo comienza a lanzar ideas y tú no le haces caso. Cuando se va perdiendo la confianza ya nadie lo hace y nadie te vuelve a pedir algo y nadie te vuelve a sugerir algo y simplemente están por cumplir. Se va notando. Tú estás en una reunión de equipo, cuando todos escuchan en silencio, eh, hay personas que suelen pensar, está perfecto. No. Cuando el silencio es como cuando estamos dictando una capacitación y nadie levanta la mano a preguntar o a opinar. O entendieron o nadie entendió. Y normalmente es que se desconectaron. Si tu equipo se desconecta, pues tu compañía lo va a sentir, porque nadie está trabajando con pasión. Simplemente están cumpliendo unas funciones. Hay 1000 señales. Esa es una quizás de las más notorias. Tu equipo se siente desconectado. A tu equipo no le importa qué decisión tomes. Tu equipo no se hace sentir, ni positiva ni negativamente. Simplemente están. ¿Tú piensas que esto también puede afectar la rotación en equipo de trabajo de la Claro, compañía? claro, muchísimo. Cuando tu equipo llega a ese punto, pues están buscando. La mayoría están buscando. ¿Por qué? Porque están desmotivados, porque están aburridos, porque no están contentos. Hombre, y no tiene que ser que todo el mundo esté feliz, pero por lo menos debe tener la gran motivación. Ujú. Eso afecta a la compañía, la rotación afecta muchísimo. Porque estás en ese punto. Tú como empleado estás en el punto en que voy porque me toca, cumplo mi horario y ya. Normalmente las personas sentimos que cuando eso nos pasa, no has visto que hay gente que renuncia y dice, ¿por qué renunciaste? Mm, No, es que ya cumplí mi ciclo. mm. ¿Qué es cumplir el ciclo? La persona se desmotivó y se aburrió. ¿Será que hay algo para que vuelva a sentir la pasión por esa compañía? ¿O será que no? Normalmente debe haber algo que hacer. Es difícil, pero se puede lograr. De hecho, conozco muchísimos, incluso a nivel directivo, que se han ido de compañías y al año están arrepentidos, porque valoran cosas que tenían allí que en la nueva empresa no consiguieron. Pero es muy difícil porque en el momento y en ese momento de crisis interna de cada uno de los empleados, terminas haciendo eso, buscando trabajo, no me importa lo que pase, perdemos negocios, no me duele. Y si tu compañía no le duele a tu equipo, pues ¿qué va a pasar con tu compañía? Total. Comienza hacia atrás. Ok. Y una pregunta. Yo siento que eso tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia Ujú. que uno le empieza a El que le comprar a las imprimimos. personas, sí. ¿Cómo se puede hacer eso en un equipo de trabajo? En un equipo de trabajo es importante reforzar la cultura organizacional. ¿Te acuerdas que hablábamos también de unos pilares? ¿Cuáles son los pilares de tu compañía? ¿Cuál es realmente lo que mueve a tu compañía? Pero no hablamos del core de tu negocio como tal. No, es que mi negocio son las telecomunicaciones y vender internet es el core de mi negocio. No, realmente, ¿qué lo mueve? ¿Qué estás buscando con eso? ¿Cuáles son los pilares de la compañía? Y eso ayuda a que la gente esté motivada,
a que despiertes en las personas la pasión que tú sientes cuando creaste esa compañía. Entonces, es muy importante reforzar siempre, siempre, siempre la parte organizacional. ¿Cuál es la cultura de tu organización? ¿Cuál es realmente cumplimos con tu misión y con tu visión? ¿O simplemente no tienes una cultura organizacional y no hay algo que vaya más allá? Y para esto hay gente experta, donde te refuerzan la cultura organizacional, donde te ayudan a desarrollarla como empresario y puedes dar un siguiente paso. Y es cómo motivamos a mi personal, cómo imprimo en ellos lo que soy yo. Recuerda que siempre hemos hablado que gran parte de lo que muestra tu compañía es tu reflejo. Gente experta como tú. Ahí estamos. Para Iván, eso ¿a dónde estamos. te podemos encontrar? Instagram 360 Consultores. Tenemos un WhatsApp corporativo 324-360-1980. Próximamente vamos a tener otros ámbitos. Este episodio de Euforia llega gracias a Enigma Spa, porque liderar, emprender y tomar decisiones importantes también pasa factura en el cuerpo. Enigma Spa es un espacio creado para que hombres y parejas puedan desconectarse del ruido, recuperar energía y volver a sentirse presentes. Agenda tu experiencia y descubre por qué el bienestar también hace parte del éxito. Te hago una pregunta. ¿Cómo crees tú que puede impactar el estado emocional de ese líder en el equipo de trabajo? Es decir, hoy el tipo llegó enojado porque en la casa peleó con su mujer, tuvo un problema con la esposa. Entonces el tipo llegó así eufórico a la Llegó oficina. medio ogro, llegó medio ogro. Eso, ¿cómo puede impactar eso? O sea, ¿tú sientes que eso puede impactar al equipo de trabajo? Esperanza impacta muchísimo. ¿Cómo puede ser para evitarlo y no llevar esos problemas a la Lo oficina? ideal es eso, que logremos separar nuestras emociones ¿Cómo lo podemos personales. hacer? No es fácil, no es para nada fácil. Y debes prepararte como líder, como empresario, como empleado, para que tú atravieses la puerta de tu compañía y puedas dejar atrás esas emociones negativas. Porque terminas impactando. Mira, hay maneras de hacerlo. Hay maneras de elevar el estado de ánimo. Hay quienes les sirve una canción y vas en tu carro y colocas la canción que te gusta y te eleva el estado de ánimo. Es encontrar cómo en ese acompañamiento, incluso en expertos como tú, de dónde viene eso, cómo logramos vencer eso y con qué. Porque sí es muy importante que tu estado de ánimo no impacte a tu equipo. Porque si tú llegas, sales de tu casa, peleaste con tu esposa y llegaste con ganas de pelear y fácilmente terminas despidiendo a 2, 3 personas o teniendo una confrontación innecesaria. Y esto va a hacer que el estado de ánimo de tu equipo se vaya al piso. Mira, en la época en que yo estaba en compañías, incluso le decía a mis vendedores, hoy no salgas, quédate en la oficina, trabajemos acá. O ven, hagamos algún tipo de ejercicio para cambiar su estado de ánimo. Suele pasar y hay quienes aprenden a diferenciar. Lo de mi casa se queda atrás y acá tengo lo de la oficina. Pero para eso sí o sí tienes que elevar el estado de ánimo. Y hay diversos ejercicios. Hay ¿Cómo muchos cuáles? ejercicios. Lo que te digo, a mí me funciona. El día que estoy bajito de ánimo, coloco una canción específica y sé que me eleva. El poder ir al gimnasio, entrenar, muchísima gente le sirve. Y aparte que desarrollas disciplina, desarrollas otras cosas. Entonces, es encontrar qué te funciona a ti. Nos ayudan a encontrar el porqué de ese mal genio, el por qué nos incomoda e incomodamos a otros, pero es encontrar qué te mueve a ti. ¿Cuál es tu detonante para cambiar el estado de ánimo? Escuchar a tu hija, hablar con tu mamá. ¿Qué es eso que te mueve anímicamente y hace que tu estado de ánimo se dispare y realmente se eleve? Incluso esto funciona con visitas con clientes. Antes de, o necesitas escuchar un podcast
de meditación. Cada quien encuentra qué le funciona y es buscar eso, qué te funciona a ti. Sabes que estaba pensando que para esa cultura organizacional muchas veces es desconfianza del líder, porque incluso su mismo equipo de trabajo lo intimida. Y el equipo, o sea, y ambos tienen una percepción Listo. igual y a la vez, o sea, ellos piensan es que el líder piensa es que es el equipo dice es que es el líder, pero es esa inseguridad de él que está reflejada en ellos. Sí, totalmente. ¿Cómo puede esa persona fomentar y cultivar esa autoconfianza para reflejarle eso a ellos? Esa autoconfianza te la da el conocimiento de tu negocio. Esa autoconfianza te la da tu conocimiento propio, que sabes de ti. Esa parte me parece súper importante. Ujú. Y no todo el mundo nace para ser líder. No todo el mundo está para guiar equipos. Y eso lo debemos entender. Tú puedes ser un gran empresario sin necesidad de ser quien maneje el equipo. ¿Por qué? Porque no se te da. Porque hay personas que simplemente no están para liderar. Mira, en ventas, en ocasiones muchas compañías cometen un gran error y es pensar que el mejor vendedor puede ser el mejor líder del grupo de ventas. Pero resulta que el mejor vendedor no tiene cualidades de líder. ¿Y cuáles serían esas buenas cualidades que, bueno, o esas cualidades que tendría un buen líder? Esas cualidades que tendría un buen líder, pues primero te debe gustar enseñar. Segundo, debes entender cómo guiar y aprender a guiar. Pero también debes separar la parte que es guía. Ahorita decíamos algo como no es simplemente imponer, es ganártelo, pero también debes saber que en esa guía hay unas instrucciones que son claras en el juego y que hay instrucciones que se deben seguir. Un buen líder para mí es la persona que logra combinar esta parte de estructura con la parte humana. En el momento en que tú logras un equilibrio entre las dos, vas a ser un buen líder. Me encanta. Totalmente de acuerdo con eso. En ese momento vas a ser un ¿Tú crees que una excelente. compañía puede crecer más que su líder? Pasa mucho, pero no debería ser. Ok. Puede pasar. Ahora, hay momentos en que simplemente el líder logra conformar un buen equipo. Y pues para eso son los equipos. Si tú estás bien rodeado, lo vas a hacer. Pero el líder siempre debe tratar, y sobre todo si eres el líder de una compañía, el empresario, quien arrancó, debes tratar de crecer a la par de tu compañía. Y debes tratar de formarte a las exigencias que tu compañía hace. No es simplemente pasé de vender 2 a vender 100. No es simplemente pasé de producir 5 a producir 500, porque todo eso te va exigiendo más gente, más manejo de personal, más manejo de máquinas, distintas cosas que tú como líder debes estar preparado. Y no es que sepas hacer todo, es debes estar preparado para ese manejo de ese nuevo personal. Debes estar preparado y conocer qué es lo que tu compañía hace. Entonces el líder debe ir creciendo a la par de la compañía. Pero sí, claramente, ahí es donde hablamos de cómo te rodeas. Tú no tienes que saber hacer de todo, pero sí debes saber quién lo hace. ¿Y qué sí debe saber un líder en general? Para mí un líder esperanza tiene que saber sí o sí motivar, sí o sí tiene que entender a su equipo y sí o sí debe saber formar y leer a su equipo. Ya hay complementos donde hablamos de cómo ese líder se está formando para manejar a su equipo, pero hay cualidades que debe tener y es esa combinación, estructura y parte humana. Me encanta eso y siento yo que son cualidades demasiado importantes porque si no, el líder se carga Es que y hace todo el solo y entonces... volvemos al capítulo anterior donde tú como empresario dices nadie lo sabe hacer más que yo. Ujú. Entonces, claro, nadie lo sabe hacer más que tú, no confías en nadie, te cargas. ¿Y cómo terminas? Reventado, Estresado, total. estresado, enfermo, donde no puedes avanzar. Decíamos,
Si tú tienes 100 ventas y tienes 100 problemas, si tienes 200, vas a tener 200 problemas. Y ahí es donde ese acompañamiento y esa estructura se vuelve tu equipo. Mira que los equipos van cambiando. Tú tienes un equipo cuando estás comenzando donde eres tú quien maneja toda la compañía. Pero cuando tú comienzas a crecer y vas metiendo estructura, esa estructura es la que se va volviendo tu equipo. Y cada uno de esos líderes va teniendo su propio equipo. Entonces, esa parte también es muy importante en el líder. Entender los momentos, porque las compañías tienen el momento. No siempre se puede hacer inmediatamente, pero tienes que entender en qué momento tu compañía necesita tener un equipo de líderes. En qué momento tu compañía necesita a alguien que te acompañe en ese crecimiento. Entonces, esa es una parte fundamental de un empresario y de un buen líder. Entender los momentos de tu propia empresa. Ujú. Aprender a leer todo eso. Aprender a leer. Iván, tenemos el ritual de euforia. Nuestra varita. Exacto. Iván, le voy a colocar los polvos mágicos a eso Sí. para que me siga la verdad. Bueno, si pudieras eliminar un error de los líderes, ¿cuál sería? La incoherencia. Ok, me gusta eso. La incoherencia, los líderes caemos mucho en eso. Sí, No somos coherentes. hay que mejorarlo. Absolutamente. Y una creencia que esté destruyendo los equipos de trabajo, ¿cuál sería? Hay dos partes. Hay una y es cuando tu equipo cree que no debe hablar porque mi líder no le interesa. Mm, Cuando haces sentir a tu equipo eso, esa creencia, hombre, es muy importante que los equipos siempre hablen y total. levanten la mano cuando sea necesario, incluso cuando sienten a su líder desconectado. Mm, El equipo siempre debe hablar. Y otra es dar por sentado, no ser lo suficientemente claros. En ocasiones, como líderes, el líder da por sentado que su equipo entendió o que su equipo es autosuficiente y no da claridad en sus instrucciones. Ese me parece un error muy fuerte que deberíamos eliminar. No dar mm, por sentado nada. Es como todo en la vida. total. Y tocaste algo bien importante que me encantaría agregar ahí, y es que llega la prepotencia del líder, que piensa que es perfecto y no. Total. Yo pienso que también es bueno no decir al equipo de trabajo, hey, cuando vean también que yo estoy cometiendo algo, también házmelo saber. Díganmelo. Díganmelo. Sí, Esperanza, el liderazgo no te lo da el cargo. El cargo te da una autoridad, pero no te da el liderazgo. Y en ocasiones los líderes cometen ese error. Pensar que el cargo te dio una autoridad. Pensar que el cargo es quien te hace. Y allí ujú, es donde debemos comenzar a cambiar nuestro pensamiento. ujú. Tener un cargo de liderazgo no te hace ser un buen líder. Me encanta eso. Iván, y una pregunta incómoda para las personas que nos están viendo. ¿Tu equipo te obedece porque eres el jefe o porque creen? Y un mensajito para nuestra audiencia. Les diría, la autoridad del cargo consigue obediencia, la coherencia del líder consigue compromiso. Creo que con esa frase resumimos. Qué bonito. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Esperamos que nos sigamos viendo. Claro que sí. Esto fue Euforia.